Mi querida espectadora, necesito que te sientes cómoda porque lo que voy a decirte en los próximos minutos va a remover algo profundo en tu interior. Durante mis más de 30 años como terapeuta, he descubierto algo que la sociedad se niega a admitir abiertamente. Existe una epidemia silenciosa de comportamientos tóxicos que desarrollamos conforme envejecemos. Y lo más grave es que nadie te va a decir la verdad sobre esto hasta que ya sea demasiado tarde. Al final de este video te voy a revelar el secreto clínico más incómodo que he aprendido sobre el envejecimiento. ¿Por qué algunas personas se vuelven insoportables con la edad mientras otras se vuelven más sabias y queridas? Y te adelanto que no tiene nada que ver con la genética ni con las circunstancias, sino con decisiones conscientes que puedes tomar ahora mismo. Dime abajo en los comentarios si alguna vez has notado que alguna persona mayor de tu familia se ha vuelto más difícil con los años o si te preocupa convertirte en esa persona que todos evitan en las reuniones familiares. Vamos directo al grano, porque una de las cosas que más me molesta es cuando la gente me da vueltas a un tema serio. La vejez no es un destino, es una construcción. Y muchas de nosotras estamos construyendo una vejez tóxica sin darnos cuenta, repitiendo patrones que vimos en nuestras madres, abuelas, tías, y que juráramos que nunca íbamos a repetir. ¿Sabes cuál es el primer hábito feo que desarrollamos conforme envejecemos? La quejitis crónica. Y aquí no estoy hablando de expresar molestias legítimas o de procesar emociones difíciles. Me refiero a esa costumbre tóxica de convertir cada conversación en un festival de lamentaciones. Todo les duele, todo está mal, todo era mejor antes, la juventud de ahora no sirve, el gobierno es un desastre, los precios están por las nubes. Es como si hubieran hecho un doctorado en pesimismo profesional. Te voy a contar el caso de Esperanza, una paciente de 67 años que llegó a mi consulta porque sus hijos adultos habían empezado a visitarla cada vez menos. Doctor Rizzo, me decía, no entiendo por qué mis hijos se han vuelto tan desagradecidos. Yo los crié con tanto amor y ahora apenas me llaman. Cuando empecé a explorar la dinámica familiar, descubrí que Esperanza había convertido cada llamada telefónica, cada visita, cada encuentro familiar en una sesión intensiva de quejas y reproches. Sus hijos me contaron después que hablar con su madre se había vuelto agotador. Es que mamá nunca tiene nada bueno que decir, me explicaba su hija mayor. Siempre está enferma, siempre está molesta con algo, siempre critica nuestras decisiones. Uno sale de hablar con ella sintiéndose peor de cómo entró. Esperanza no se daba cuenta de que había desarrollado lo que yo llamo síndrome del vampiro emocional. Cada interacción social se había convertido en una oportunidad para drenar la energía de otros con su negatividad constante. Y lo más triste es que ella genuinamente no entendía por qué la gente se alejaba. ¿Qué estaba pasando en el cerebro de Esperanza? Resulta que cuando nos acostumbramos a enfocarnos en lo negativo, literalmente recableamos nuestras neuronas para buscar automáticamente lo que está mal en cada situación. Es como si hubiéramos entrenado nuestro cerebro para ser un detective especializado en encontrar defectos y problemas. La neuroplasticidad, esa capacidad maravillosa del cerebro para cambiar y adaptarse, puede trabajar a nuestro favor o en nuestra contra. Si practicas la queja constante durante años, tu cerebro se vuelve un experto en generar pensamiento negativo. Es como un músculo que se ha fortalecido en la dirección equivocada. Pero aquí viene lo interesante. También puedes entrenar tu cerebro en la dirección opuesta. Esperanza tuvo que hacer un trabajo consciente para romper este patrón. Le propuse un ejercicio que al principio le pareció ridículo. Por cada queja que expresara, tenía que mencionar 2 cosas por las que se sentía agradecida. Al principio se resistía. Doctor, pero es que realmente todo está mal. Le respondí, Esperanza, tu dolor puede ser real, pero tu perspectiva es opcional. Este hábito de la quejitis crónica está relacionado con el segundo hábito feo, la nostalgia tóxica. Y aquí hay que hacer una distinción importante, mi querida espectadora. La nostalgia sana es recordar con cariño experiencias pasadas, aprender de ellas, honrar lo que fue bueno. La nostalgia tóxica es vivir en el pasado como forma de escapar del presente, idealizando épocas que probablemente no fueron tan perfectas como las recordamos. Ay, es que antes sí se sabía amar. Los hombres de antes sí eran caballeros. Los jóvenes de mi época sí teníamos valores.
Antes las familias sí estaban unidas. ¿Te suena familiar? Esta cantinela constante no solo es falsa históricamente, sino que es profundamente destructiva para quien la practica y para quienes la escuchan. Conocí el caso de Remedios, una señora de 72 años que había convertido cada conversación en un museo de recuerdos idealizados. Según ella, su juventud había sido perfecta, su matrimonio había sido un cuento de hadas, sus hijos habían sido angelitos y el mundo había sido un paraíso. La realidad que fui descubriendo a través de las sesiones era muy diferente. Remedios había sufrido violencia doméstica en su matrimonio, había lidiado con problemas serios de alcoholismo en su familia, había pasado por dificultades económicas terribles, pero su mente había reescrito esa historia, convirtiendo el pasado en una fantasía perfecta que usaba para desvalorizar todo lo presente. ¿Por qué hace esto el cerebro? Es un mecanismo de defensa psicológica. Cuando el presente se siente amenazante o incontrolable, idealizamos el pasado como forma de refugio emocional. El problema es que esta estrategia nos mantiene desconectadas de la realidad actual y nos impide adaptarnos a los cambios inevitables de la vida. Remedios se había vuelto incapaz de disfrutar nada nuevo porque constantemente lo comparaba con sus recuerdos distorsionados. No podía conectar genuinamente con sus nietos porque siempre estaba contrastando su comportamiento con el de sus hijos cuando eran pequeños. No podía apreciar las comodidades modernas porque siempre hablaba de lo auténtico que era todo antes. Esta nostalgia tóxica también generaba resentimiento hacia las generaciones más jóvenes. Remedios había desarrollado una actitud de superioridad moral que la alejaba de su propia familia. Es que ustedes no entienden, era su frase favorita, como si poseer más años automáticamente te diera el monopolio de la sabiduría. El tercer hábito feo que he observado es lo que yo llamo el síndrome del controlador jubilado. Esto es particularmente común en mujeres que han dedicado décadas a controlar y organizar la vida de otros, sus hijos, su esposo, su hogar. Cuando esos roles tradicionales disminuyen o desaparecen, algunas mujeres canalizan esa necesidad de control hacia áreas cada vez más específicas y francamente absurdas. Te voy a contar sobre Consuelo, una paciente de 69 años que había desarrollado obsesiones de control que estaban volviendo loca a su familia. Consuelo tenía reglas específicas sobre cómo debían colocarse los zapatos en la entrada, sobre el orden exacto en que debían lavarse los platos, sobre qué día de la semana era apropiado para cada tipo de limpieza. Si alguien movía algo de su lugar, se desataba un drama familiar. Doctor Rizzo, me decía su nuera, vivir con Consuelo es como caminar en un campo minado. Todo tiene que ser exactamente como ella dice, cuando ella dice y como ella lo haría. Si yo doblo las toallas de manera diferente, se enoja. Si mi esposo se sienta en su silla, se molesta. Es agotador. Consuelo había convertido su necesidad de sentirse útil e importante en un autoritarismo doméstico que estaba destruyendo la armonía familiar. Su identidad estaba tan atada a ser la que sabía cómo se hacían las cosas que cualquier desviación de sus métodos la hacía sentir irrelevante y amenazada. Este patrón es especialmente cruel porque surge del miedo profundo a la irrelevancia. Cuando una mujer ha basado su autoestima en ser indispensable como organizadora familiar, la transición hacia roles menos centrales puede generar mucha ansiedad existencial. El control obsesivo sobre detalles menores se convierte en una forma desesperada de mantener la sensación de importancia. Pero aquí está el problema. Este tipo de control no genera respeto, genera evitación. Los familiares aprenden a mantenerse alejados para evitar conflictos innecesarios. La persona controladora termina logrando exactamente lo opuesto de lo que busca. En lugar de sentirse indispensable, se queda sola. El cuarto hábito destructivo es el chismoseo tóxico. Y aquí hay que distinguir entre el intercambio social normal de información y la adicción al drama ajeno. El chismoseo tóxico es esa necesidad compulsiva de estar siempre enterada de los problemas de otros, de generar especulaciones sobre situaciones que no te incumben, de alimentar conflictos que no son tuyos. Recuerdo el caso de Dolores, una mujer de 63 años que se había convertido en el centro de información de su colonia. Sabía quién se había peleado con quién,
quién tenía problemas económicos, quién estaba engañando a su pareja. Su casa se había convertido en una especie de central de inteligencia del drama barrial. Al principio, Dolores disfrutaba la sensación de ser la persona informada, la que sabía todos los secretos. Le daba una ilusión de poder y relevancia social. Pero gradualmente las personas empezaron a evitarla porque nadie quería que sus asuntos privados se convirtieran en entretenimiento público. Doctor, me decía Dolores, es que la gente ya no confía como antes. Le expliqué que la confianza es algo que se gana con discreción, no con exhibiciones de qué tanto sabes sobre la vida privada de otros. La gente había aprendido que contarle algo a Dolores era equivalente a publicarlo en el periódico local. El chismoseo tóxico también refleja una vida interior empobrecida. Cuando tu principal fuente de entretenimiento son los dramas ajenos, es porque has dejado de cultivar tus propios intereses, pasiones y propósitos. Es más fácil vivir vicariously through other people's problems que enfrentar el vacío existencial de tu propia vida. Dolores tuvo que hacer un trabajo profundo para redescubrir qué la genuinamente apasionaba más allá de los conflictos de otros. Cuando empezó a invertir energía en sus propios proyectos creativos y en relaciones más auténticas, naturalmente perdió el interés en alimentarse del drama ajeno. El quinto hábito que he observado es la gerontocracia emocional. Este es un término que acuñé para describir la creencia tóxica de que la edad automáticamente te da derecho a irrespeto, mal humor y comportamiento ofensivo. Es esa actitud de, a mi edad ya puedo decir lo que se me dé la gana, que muchas personas usan como excusa para ser groseras, insensibles o hirientes. Conocí a Remedios, diferente del anterior, una señora de 75 años que había adoptado la filosofía de que sus años le daban carta blanca para ser políticamente incorrecta, cruda en sus comentarios e insensible hacia los sentimientos de otros. A mi edad ya no tengo tiempo para andar con hipocresías. Era su justificación favorita. Remedios hacía comentarios hirientes sobre el peso de sus nietas, criticaba abiertamente las decisiones de vida de sus hijos, emitía opiniones no solicitadas sobre las relaciones de pareja de otros familiares. Cuando alguien se ofendía, ella respondía, es que ustedes son muy susceptibles. Yo soy de otra generación. Cuando la gente decía las cosas como son. Esta mentalidad es profundamente narcisista disfrazada de sabiduría. La verdadera sabiduría que viene con la edad incluye mayor compasión, más tacto, mejor capacidad para escoger tus batallas. Si con los años te has vuelto más insensible y cruel, no has ganado sabiduría, has perdido tu humanidad. Le expliqué a Remedios que la edad no es una licencia para ser tóxica. Al contrario, los años deberían enseñarnos que las palabras tienen poder, que los sentimientos de otros importan y que la amabilidad siempre es una opción. Pero doctor, me decía, es que yo ya no tengo paciencia para andar fingiendo. Le respondí, no se trata de fingir, se trata de elegir ser una persona que aporta en lugar de una que resta. ¿Sabes qué descubrí trabajando con Remedios? Detrás de su honestidad brutal había una profunda amargura sobre cómo había resultado su propia vida. Criticar y juzgar a otros era su forma de evitar enfrentar sus propias decisiones y resultados. Era más fácil señalar los errores ajenos que reconocer sus propias frustraciones y arrepentimientos. El sexto hábito destructivo es lo que yo llamo la competencia de tragedias. Esto es cuando cada conversación se convierte en una olimpiada de sufrimiento donde la persona mayor siempre tiene que ganar la medalla de oro en victimización. No importa qué problema esté compartiendo alguien más joven, siempre hay una historia propia que lo supera en magnitud y dramatismo. ¿Te duele la espalda? Ay, mijita, eso no es nada comparado con lo que yo he sufrido. Estás estresada en el trabajo. Cuando yo trabajaba sí eran jornadas pesadas, no como ahora. ¿Tienes problemas con tu esposo? Yo aguanté 40 años de matrimonio difícil, sin quejarme. Esta dinámica es emocionalmente agotadora para quienes la viven. Convierte cada intento de conexión en una competencia donde la persona más joven siempre va a perder. Es imposible recibir empatía o apoyo de alguien que constantemente está minimizando tus experiencias para maximizar las suyas. Trabajé con Carmen, una mujer de 68 años,
que había desarrollado este patrón hasta el punto donde sus hijos adultos habían dejado de compartir sus problemas con ella. Mamá siempre encuentra la manera de hacer que todo sea sobre ella, me explicaba su hijo menor. Si le cuento que estoy preocupado por algo, inmediatamente empieza a contarme sobre sus preocupaciones, que siempre son más grandes y más importantes. Carmen no se daba cuenta de que esta competencia constante por el protagonismo del sufrimiento estaba destruyendo su capacidad de conectar genuinamente con sus seres queridos. Sus hijos habían aprendido que no podían buscar en ella una figura de apoyo porque siempre terminaban teniendo que consolarla a ella en lugar de recibir consuelo. Le expliqué a Carmen que la verdadera madurez emocional incluye la capacidad de hacer espacio para el dolor ajeno sin necesidad de compararlo con el propio. Pero doctor, decía, es que yo sí he vivido más y he sufrido más. Le respondí, Carmen, el dolor no es una competencia. Cuando alguien está sufriendo, tu trabajo como persona madura es ofrecer compasión, no demostrar que has sufrido más. Este patrón también refleja una necesidad desesperada de validación y atención. Carmen había aprendido que hablar de su sufrimiento era una forma de capturar el foco de atención en las conversaciones, pero estaba logrando atención por las razones equivocadas, generando fastidio en lugar de cariño genuino. El séptimo hábito tóxico es la rigidez de adaptación extrema. Me refiero a esa resistencia feroz a cualquier cambio, novedad o forma diferente de hacer las cosas. Es como si la persona hubiera decidido que a cierta edad ya no va a aprender nada nuevo, probar nada diferente o considerar perspectivas alternas. Yo ya tengo mis costumbres y no las voy a cambiar. A mi edad ya sé lo que me gusta. Esas cosas nuevas no son para mí. Yo siempre he hecho las cosas así y me ha ido bien. Estas frases son el himno nacional de la rigidez prematura. Te voy a contar sobre Esperanza, una mujer de 66 años que se había vuelto completamente inflexible en todos los aspectos de su vida. Tenía que comer en los mismos restaurantes, ordenar los mismos platillos, ver los mismos programas de televisión, tomar las mismas rutas, usar los mismos productos. Cualquier sugerencia de probar algo nuevo era recibida con resistencia y explicaciones sobre por qué su manera era mejor. Esta rigidez no solo limitaba sus propias experiencias, sino que se había vuelto un obstáculo para la convivencia familiar. Sus hijos no podían llevarla a restaurantes nuevos, no podían proponerle actividades diferentes, no podían ni siquiera sugerir cambios menores en las rutinas familiares sin generar tensión. Doctor Rizzo, me decía Esperanza, es que a mi edad uno ya sabe lo que le conviene. Le expliqué que confundir preferencias con incapacidad de adaptación es una forma sutil de rendirse ante la vida. Una cosa es tener gustos definidos y otra muy diferente es cerrarse a toda posibilidad de crecimiento y exploración. La rigidez prematura es uno de los síntomas más claros de lo que yo llamo vejez mental temprana. Hay personas de 40 años que ya han decidido que no van a aprender nada nuevo. Y hay personas de 80 años que siguen curiosas y abiertas a nuevas experiencias. La diferencia no está en el número de años, sino en la actitud hacia la vida. Esperanza tuvo que trabajar conscientemente en recuperar su curiosidad natural. Empezamos con cambios pequeños, probar un postre diferente, tomar una ruta alterna para ir al supermercado, ver un programa de televisión que normalmente no vería. Al principio era incómodo, pero gradualmente redescubrió el placer de la novedad y la exploración. El octavo hábito destructivo es lo que yo llamo el síndrome del manual de instrucciones gratuito. Esto es cuando la persona mayor se convierte en una dispensadora no solicitada de consejos sobre cómo todos los demás deberían vivir sus vidas. Cada decisión que toman otros se convierte en una oportunidad para dar lecciones no pedidas. Tú deberías, si fuera tú, en mis tiempos nosotros. Lo que pasa es que ustedes no saben. Estas frases son las favoritas de quienes han desarrollado este hábito tóxico. No importa que no les hayan pedido opinión, no importa que no conozcan todos los detalles de la situación, siempre tienen la solución perfecta para los problemas ajenos. Conocí a Soledad, una mujer de 71 años que había convertido cada encuentro familiar en una sesión de consultoría no solicitada. Le decía a su hija cómo criar a sus hijos, a su yerno cómo manejar su negocio, a sus nietos cómo estudiar.
Su familia había desarrollado estrategias para evitar contarle detalles de sus vidas porque sabían que cada información se convertiría en pretexto para un sermón. Doctor, me explicaba la hija de Soledad, mamá cree que porque ha vivido más años, eso automáticamente la convierte en experta en todo. No importa que nunca haya tenido un negocio, siempre tiene consejos para mi esposo sobre cómo manejar el suyo. No importa que haya criado hijos en una época totalmente diferente, siempre sabe mejor que yo cómo educar a los míos. Soledad no entendía por qué su familia se había vuelto reservada con ella. Desde su perspectiva, ella solo estaba tratando de ayudar, compartiendo la sabiduría ganada con los años. Pero había una diferencia fundamental entre ofrecer perspectiva cuando te la piden y imponer tu opinión sobre decisiones que no te corresponden. Le expliqué a Soledad que la verdadera sabiduría incluye saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo opinar y cuándo simplemente escuchar. Pero doctor, me decía, es que veo a mis hijos cometer errores que yo ya cometí. Le respondí, Soledad, parte de amar a alguien es permitirle cometer sus propios errores y aprender de sus propias experiencias. Este hábito también refleja una necesidad de sentirse relevante y útil. Cuando tus roles tradicionales disminuyen, dar consejos puede parecer una forma de mantener tu importancia en la vida de otros. Pero nadie quiere sentirse juzgado o dirigido constantemente, sin importar que las intenciones sean buenas. El noveno hábito tóxico es la hipocondría social. Me refiero a esa tendencia a dramatizar, exagerar y usar problemas de salud como forma de manipulación emocional y control social. No estoy hablando de problemas médicos reales que requieren atención y cuidado, sino del uso estratégico de malestares para capturar atención, generar culpa o controlar el comportamiento de otros. ¡Ay! Me duele el corazón cuando ustedes me preocupan, esta situación me va a dar algo. Con estos disgustos se me sube la presión. Si siguen así, me voy a enfermar. Estas frases son las armas favoritas de quienes han aprendido a usar su salud como moneda de cambio emocional. Trabajé con Mercedes, una mujer de 64 años que había perfeccionado el arte de la hipocondría manipulativa. Cada vez que sus hijos tomaban decisiones que ella no aprobaba, desarrollaba síntomas misteriosos que requerían atención inmediata. Cuando su hija quiso mudarse a otra ciudad por trabajo, a Mercedes le dio una crisis nerviosa. Cuando su hijo decidió divorciarse, a Mercedes se le disparó la diabetes. La familia de Mercedes vivía en un estado constante de culpa y ansiedad. No podían tomar decisiones importantes sin considerar cómo esto afectaría la salud de mamá. Mercedes había logrado convertirse en el centro de todas las decisiones familiares, pero a un costo emocional terrible para todos. Doctor Rizzo, me explicaba su hija, no sabemos qué es real y qué es drama. Mamá ha tenido ataques al corazón que resultan ser ansiedad, desmayos que solo pasan cuando hay público, dolores terribles que desaparecen mágicamente cuando conseguimos hacer lo que ella quiere. Pero también tenemos miedo de que algún día sea algo real y nosotros pensemos que es manipulación. Mercedes había aprendido desde joven que la enfermedad generaba atención y cuidado. Lo que empezó como una estrategia inconsciente para recibir amor se había convertido en un patrón tóxico que estaba destruyendo la autenticidad de sus relaciones familiares. Le expliqué a Mercedes que usar la salud como herramienta de manipulación no solo es deshonesto, sino que también es peligroso. Cuando constantemente exageras síntomas, la gente aprende a no tomarte en serio. Y el día que realmente necesites atención médica urgente, es posible que no recibas la respuesta adecuada. El décimo hábito destructivo es lo que yo llamo la glorificación del sufrimiento personal. Esto es cuando la persona ha construido su identidad completa alrededor de las tragedias, sacrificios y dificultades que ha enfrentado en la vida. Cada conversación se convierte en un recuento de cuánto ha sufrido, cuánto se ha sacrificado, cuánto ha aguantado. Yo que me sacrifiqué toda la vida por ustedes, después de todo lo que he sufrido, con todo lo que he aguantado, nadie sabe lo que yo he pasado. Estas frases se convierten en el estribillo constante de quienes han hecho del sufrimiento su tarjeta de presentación. Recuerdo el caso de Pilar,
una mujer de 70 años que había convertido cada anécdota personal en un relato épico de sufrimiento heroico. Según su narrativa, ella había sido la mártir de su familia, la que había aguantado todo, sacrificado todo, soportado todo. Sus hijos eran unos desagradecidos que no valoraban todo lo que ella había hecho por ellos. El problema con esta narrativa es que se convierte en una prisión emocional. Cuando tu identidad está construida alrededor del sufrimiento, inconscientemente resistes experiencias que podrían hacerte feliz porque amenazarían tu sentido de quién eres. Es más fácil seguir siendo la víctima heroica que aventurarse hacia la posibilidad de una vida más satisfactoria. Pilar había perdido la capacidad de disfrutar el presente porque siempre estaba revisitando las heridas del pasado. No podía celebrar los logros de sus hijos sin mencionar cuánto había costado a ella hacer posibles esos logros. No podía aceptar gestos de cariño sin recordar todos los momentos en que no había recibido suficiente reconocimiento. Doctor Rizzo, me decía Pilar, es que yo sí me sacrifiqué mucho por mi familia. Le respondí, Pilar, tus sacrificios fueron reales y valiosos. Pero cuando usas constantemente tu sufrimiento pasado como forma de generar culpa en el presente, estás devaluando el valor de esos mismos sacrificios. Este patrón también genera un efecto contraproducente. En lugar de generar gratitud y reconocimiento, las constantes referencias al sufrimiento propio crean resentimiento y distancia emocional. Los familiares aprenden que cada interacción viene con una factura emocional que deben pagar en forma de culpa y reconocimiento forzado. El 11º hábito tóxico es la resistencia tecnológica militante. Y aquí no me refiero a la dificultad natural que pueden tener las personas mayores para adaptarse a nuevas tecnologías. Me refiero a esa actitud orgullosa y agresiva de rechazo total a cualquier herramienta moderna, acompañada de críticas constantes hacia quienes sí las usan. Esas cosas son para vagos. En mis tiempos no necesitábamos eso. La gente ya no sabe vivir sin aparatos. Todas esas tecnologías están dañando a la humanidad. Esta actitud no solo limita las posibilidades de la persona mayor, sino que se convierte en una fuente constante de conflicto generacional. Conocí a Remedios, otra más, una mujer de 73 años que había declarado la guerra total contra cualquier dispositivo inventado después de 1990. Se negaba a usar cajeros automáticos, teléfonos celulares, computadoras, aplicaciones de mensajería, pero lo que era peor, había convertido su resistencia tecnológica en una plataforma moral desde la cual juzgar a toda su familia. Cuando sus nietos usaban sus teléfonos en reuniones familiares, Remedios hacía comentarios sarcásticos sobre la juventud zombie. Cuando sus hijos intentaban enseñarle a usar WhatsApp para mantenerse en contacto, ella respondía con diatribas sobre cómo antes la gente sí sabía comunicarse de verdad. Si alguien pedía comida por una aplicación, era evidencia de la pereza de las nuevas generaciones. Doctor Rizzo, me explicaba su nieta, abuela convierte cada avance tecnológico en una oportunidad para hacernos sentir mal por vivir en el presente. Es agotador tener que justificar constantemente por qué usamos herramientas que nos facilitan la vida. Remedios no se daba cuenta de que su resistencia militante la estaba aislando progresivamente de su familia y del mundo en general. Al negarse a aprender herramientas básicas de comunicación moderna, se estaba cortando del flujo natural de conexión con sus seres queridos. Le expliqué a Remedios que no tenía que convertirse en una experta en tecnología, pero que una actitud de curiosidad respetuosa hacia las herramientas que usan las generaciones más jóvenes podría ayudarla a mantenerse conectada. Doctor, me decía, es que yo no necesito esas cosas. Le respondí, no se trata de lo que necesitas, sino de tu disposición a entender el mundo donde viven las personas que amas. Esta resistencia también refleja miedo disfrazado de principios. Es más fácil declarar que algo es moralmente inferior que admitir que te da miedo aprenderlo o que te sientes intimidada por su complejidad. La tecnología puede ser abrumadora, pero convertir esa incomodidad en superioridad moral solo genera mayor aislamiento. El 12º hábito destructivo es lo que yo llamo la mentalidad de pensión emocional. Esta es la creencia tóxica de que después de cierta edad ya has pagado tus deudas con la vida y ahora todos los demás
te deben cuidado, atención y gratitud sin que tengas que seguir contribuyendo activamente a las relaciones. A mi edad ya hice mi parte. Ya es hora de que ustedes me cuiden a mí. Yo ya trabajé suficiente en esta vida. Ahora me toca descansar y que otros se hagan cargo. Esta mentalidad convierte las relaciones en transacciones donde la persona mayor se convierte en un acreedor permanente de deudas emocionales. Trabajé con Esperanza, sí, otra más, una mujer de 69 años que había adoptado completamente esta filosofía. Desde su perspectiva, ya había cumplido sus obligaciones como madre, esposa y trabajadora, y ahora le tocaba a su familia asegurar su felicidad y comodidad sin que ella tuviera que hacer esfuerzo alguno por mantener relaciones recíprocas. Esperanza esperaba que sus hijos la visitaran regularmente, la llamaran frecuentemente, la incluyeran en todas las actividades familiares y satisficieran sus necesidades emocionales. Pero ella no estaba dispuesta a mostrar interés genuino en las vidas de ellos, a apoyarlos en sus dificultades o a contribuir positivamente a la dinámica familiar. Doctor, me explicaba su hijo mayor, mamá actúa como si fuéramos sus empleados de bienestar emocional. Tenemos que estar pendientes de ella, pero ella no muestra interés real en nuestras vidas. Si no la llamamos por unos días nos hace sentir culpables, pero cuando nosotros tenemos problemas siempre encuentra la manera de hacer que la conversación se trate de ella. Le expliqué a Esperanza que las relaciones saludables, incluso las familiares, requieren reciprocidad a cualquier edad. El hecho de haber cumplido roles importantes en el pasado no te da una licencia permanente para comportarte de manera egoísta en el presente. Pero doctor, me decía Esperanza, es que yo ya di mucho. Le respondí, Esperanza, dar amor no es como hacer depósitos en una cuenta bancaria que después puedes retirar. El amor es algo que tienes que seguir cultivando y expresando si quieres seguir recibiéndolo. Esta mentalidad también refleja una comprensión empobrecida de lo que significa envejecer con dignidad. Envejecer dignamente no significa convertirse en una carga emocional para otros, sino seguir contribuyendo a la vida de maneras apropiadas para tu edad y capacidades. El 13º hábito tóxico es la competencia generacional constante. Esto es cuando cada diferencia entre generaciones se convierte en una batalla que la persona mayor tiene que ganar para demostrar que su época, sus métodos, sus valores eran superiores a los actuales. En mis tiempos sí sabíamos trabajar. La juventud de ahora no tiene valores. Nosotros sí supimos amar de verdad. Los jóvenes de hoy en día no saben lo que es el sacrificio. Esta competencia constante convierte cada interacción intergeneracional en un campo de batalla donde siempre tiene que quedar claro quién tenía la vida más difícil, quién trabajaba más duro, quién era más virtuoso. Conocí a Carmen, una mujer de 68 años, que había convertido cada conversación con personas más jóvenes en una oportunidad para demostrar la superioridad moral de su generación. Si sus nietos se quejaban del trabajo, Carmen inmediatamente lanzaba un discurso sobre las jornadas laborales de su época. Si sus hijos mencionaban dificultades en sus matrimonios, Carmen empezaba a explicar cómo las parejas de antes sí sabían comprometerse. Esta actitud no solo es agotadora para las generaciones más jóvenes, sino que también revela una profunda inseguridad en la persona mayor. La necesidad constante de mostrar que tu época era mejor sugiere una dificultad para encontrar valor en tu experiencia actual y una resistencia a aceptar que el mundo ha cambiado. Doctor Rizzo me explicaba a la nieta de Carmen, abuela no puede escuchar sobre nuestras experiencias sin Gormien, convertirlo en una lección sobre por qué su generación era mejor. Es imposible conectar con ella porque siempre termina sintiéndose como un regaño sobre cómo deberíamos ser más como ellos eran. Carmen no se daba cuenta de que esta competencia constante la estaba aislando de las generaciones más jóvenes. En lugar de convertirse en una fuente de sabiduría y perspectiva, se había convertido en una juez constante que siempre encontraba deficiente a todo lo contemporáneo. Le expliqué a Carmen que cada generación enfrenta desafíos únicos y desarrolla fortalezas específicas para lidiar con esos desafíos. En lugar de competir con las generaciones más jóvenes, le dije,
podrías convertirte en una fuente de perspectiva que ayude a poner los desafíos actuales en contexto histórico. Esta competencia generacional también impide el intercambio genuino de sabiduría. Cuando estás constantemente tratando de demostrar que tu época era mejor, pierdes la oportunidad de aprender sobre las fortalezas e innovaciones de las generaciones más recientes. Y ahora llegamos al 14º y último hábito tóxico: la dramatización de la mortalidad. Me refiero al uso constante y manipulativo de referencias a la muerte, enfermedad terminal o tiempo limitado como forma de generar culpa, urgencia artificial o control emocional sobre otros. A mi edad ya no me queda mucho tiempo. Puede que esta sea la última vez que nos veamos. No sé si voy a vivir para ver después de que yo me muera. Van a extrañar esto. Estas frases se convierten en herramientas de chantaje emocional que mantienen a la familia en un estado constante de culpa anticipatoria. Trabajé con Dolores, una mujer de 74 años que había perfeccionado el arte de la manipulación mortal. Cada vez que quería que sus hijos hicieran algo, recordaba su mortalidad inminente. Si querían mudarse, era abandonarla en sus últimos años. Si no podían visitarla un fin de semana, era posible que no la volvieran a ver con vida. Si tomaban decisiones que ella no aprobaba, se iba a morir de tristeza. La familia de Dolores vivía en un estado de ansiedad constante. No podían hacer planes a largo plazo sin considerar si mamá estaría viva para verlos. No podían tomar decisiones normales de adultos sin que éstas fueran enmarcadas en el contexto de los últimos días de Dolores. Doctor Rizzo me explicaba a su hija: mamá lleva 15 años diciéndonos que se va a morir pronto. Ha usado su mortalidad para controlar nuestras decisiones de carrera, nuestros planes de mudanza, incluso nuestras elecciones de pareja. Es agotador vivir constantemente como si fuera su último día cuando ella está en perfecta salud. Dolores no se daba cuenta de que esta dramatización constante de su mortalidad había creado el efecto opuesto al que buscaba. En lugar de hacer que su familia valorara más el tiempo con ella, había generado resentimiento y agotamiento emocional. Sus hijos habían aprendido a descontar sus referencias a la muerte porque habían sido usadas tan frecuentemente que habían perdido su impacto emocional. Le expliqué a Dolores que la mortalidad es un hecho de la vida que no necesita ser constantemente recordado para ser respetado. Cuando usas tu mortalidad como herramienta de manipulación, le dije, devalúas el tiempo genuino que tienes con tu familia y conviertes cada momento en una transacción emocional. Esta dramatización también refleja una ansiedad profunda sobre la irrelevancia y el abandono. Dolores tenía miedo de que su familia se alejara de ella conforme envejeciera y usaba referencias a su mortalidad como forma de mantener su centralidad en las vidas de sus hijos. Pero aquí está la paradoja cruel. Cuando constantemente recuerdas a otros que vas a morir pronto, los entrenas para empezar a desapegarse emocionalmente como forma de protección psicológica. Es como si estuvieras realizando ensayos constantes de tu propia ausencia. Ahora, mi querida espectadora, después de haberte presentado estos 14 hábitos tóxicos que muchas personas desarrollan conforme envejecen, llegamos al secreto clínico que te prometí al inicio de este video. Durante décadas de trabajar con personas mayores y sus familias, he descubierto algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el envejecimiento. La diferencia entre las personas que se vuelven más queridas y sabias con la edad y aquellas que se vuelven más difíciles y tóxicas no tiene nada que ver con la genética, las circunstancias o la suerte. Tiene que ver con una decisión consciente que puedes tomar ahora mismo, la decisión de seguir creciendo emocionalmente sin importar tu edad. Las personas que desarrollan estos hábitos tóxicos han hecho una elección inconsciente de dejar de crecer. Han decidido, sin darse cuenta, que ya aprendieron todo lo que necesitaban aprender, que ya son quienes van a ser para siempre, que el mundo debe adaptarse a ellas, en lugar de adaptarse ellas al mundo. Las personas que envejecen con gracia y se vuelven más queridas con los años, han tomado la decisión opuesta. Siguen siendo estudiantes de la vida, siguen estando dispuestas a examinar sus comportamientos y cambiar lo que no funciona, siguen curiosas sobre perspectivas diferentes a las suyas. Aquí está la verdad incómoda que nadie te dice. Estos hábitos tóxicos no aparecen de la noche a la mañana cuando cumples cierta edad.
son la culminación de patrones que probablemente ya están presentes en tu vida de manera sutil. La quejitis crónica de los 70 empezó como pesimismo casual en los 40. La rigidez extrema de los 80 comenzó como resistencia menor al cambio en los 50. Esto significa que puedes prevenir estos patrones tóxicos si empiezas a trabajar en ellos ahora. No tienes que esperar a convertirte en esa persona difícil que todos evitan en las reuniones familiares. Puedes tomar decisiones conscientes ahora mismo que te encaminen hacia convertirte en el tipo de persona mayor que las generaciones más jóvenes buscan para recibir consejo y sabiduría. ¿Cómo haces esto? Primero desarrolla lo que yo llamo autoconciencia sin edad. Esto significa estar constantemente evaluando tus propios comportamientos y patrones, preguntándote si estás contribuyendo positivamente a tus relaciones o si estás desarrollando hábitos que alejan a las personas. Segundo, cultiva la curiosidad como estilo de vida. Mantente interesada en aprender cosas nuevas, conocer perspectivas diferentes, entender cómo cambia el mundo. La curiosidad es el antídoto natural contra la rigidez mental y la arrogancia generacional. Tercero, practica la humildad emocional. Reconoce que sin importar cuántos años hayas vivido, siempre hay cosas que puedes aprender sobre ti misma, sobre las relaciones, sobre la vida. La edad te da experiencia, pero no te hace infalible. Cuarto, desarrolla lo que yo llamo generosidad relacional. Esto significa seguir invirtiendo energía en hacer que las relaciones funcionen mejor, en lugar de esperar que otros hagan todo el trabajo emocional. Las relaciones requieren mantenimiento a cualquier edad. Quinto, mantén un propósito que trascienda tu comodidad personal. Las personas que se vuelven tóxicas con la edad frecuentemente han perdido el sentido de propósito más allá de sus propias necesidades y comodidades. Encuentra formas de contribuir, de servir, de hacer que tu presencia en el mundo tenga un impacto positivo. Sexto, practica lo que yo llamo gratitud sin comparación. Aprecia lo que tienes en tu vida actual sin necesidad de desvalorizar lo que tienen las generaciones más jóvenes. Puedes estar orgullosa de tus logros sin necesidad de competir constantemente con las experiencias de otros. Séptimo, desarrolla flexibilidad adaptativa. Esto no significa renunciar a tus valores fundamentales, sino estar dispuesta a ajustar métodos, perspectivas y comportamientos cuando las circunstancias cambian. La rigidez es el enemigo de la longevidad relacional. Octavo, cultiva la compasión intergeneracional. Reconoce que cada generación enfrenta desafíos únicos y desarrolla fortalezas específicas. En lugar de juzgar las diferencias, trata de entenderlas y encontrar formas de aportar desde tu experiencia sin desvalorizar la experiencia de otros. Noveno, mantén una identidad que vaya más allá de tus roles pasados. No permitas que tu sentido de quién eres se quede congelado en roles que ya no desempeñas activamente. Sigue descubriendo nuevas facetas de tu personalidad y nuevas formas de contribuir al mundo. Décimo, practica la honestidad emocional consigo misma. Si empiezas a notar que desarrollas alguno de estos hábitos tóxicos, admítelo y trabaja conscientemente para cambiarlo. La negación es el primer paso hacia convertirse en una persona mayor difícil. ¿Sabes cuál es la mejor noticia de todo esto? Nunca es demasiado tarde para cambiar estos patrones. He visto mujeres de 80 años transformar completamente su forma de relacionarse cuando se dan cuenta de que sus hábitos estaban alejando a sus familias. He visto personas que parecían estar destinadas a una vejez amarga convertirse en las matriarcas queridas y respetadas de sus familias. El cerebro mantiene su neuroplasticidad durante toda la vida. Esto significa que puedes crear nuevos hábitos, desarrollar nuevas formas de pensar y cambiar patrones de comportamiento sin importar tu edad actual. No estás condenada a repetir los errores de las generaciones anteriores ni a convertirte en una versión tóxica de ti misma. Recuerda que envejecer es inevitable, pero volverse amarga, difícil o tóxica es opcional. Cada día tienes la oportunidad de elegir qué tipo de persona mayor quieres convertirte. Puedes elegir ser fuente de sabiduría en lugar de fuente de quejas. Puedes elegir ser flexible en lugar de rígida. Puedes elegir seguir creciendo en lugar de quedarte estancada. Tu desafío para esta semana es muy específico. Quiero que identifiques cuál de estos 14 hábitos tóxicos reconoces que está empezando a desarrollarse en tu vida, aunque sea de manera sutil. No te juzgues por esto.
La mayoría de nosotras tenemos tendencias hacia algunos de estos patrones. La diferencia está en reconocerlos temprano y trabajar conscientemente para cambiarlos. Una vez que identifiques tu patrón de riesgo, quiero que implementes una estrategia específica para contrarrestarlo. Si notas tendencia hacia la quejitis crónica, implementa la regla de 2 agradecimientos por cada queja. Si notas rigidez hacia lo nuevo, comprométete a probar una cosa diferente cada semana. Si notas competencia generacional, practica hacer preguntas genuinas sobre las experiencias de personas más jóvenes sin compararlas con las tuyas. El cambio no tiene que ser dramático para ser efectivo. Los pequeños ajustes conscientes en tus patrones de comportamiento pueden prevenir el desarrollo de hábitos tóxicos que podrían arruinar tus relaciones en el futuro. También quiero que reflexiones sobre las personas mayores en tu vida que admiras, qué características tienen que las hace queridas y respetadas, cómo se comportan que genera cariño en lugar de fastidio. Úsalas como modelos para el tipo de persona mayor que quieres convertirte. Y ahora quiero hacer algo que normalmente no hago en mis videos. Quiero que compartas este contenido específicamente con 3 amigas que sepas que necesitan escuchar esto. No porque quieras juzgarlas o señalar sus defectos, sino porque todas necesitamos recordatorios sobre cómo envejecer con gracia y dignidad. Envejecer es uno de los pocos privilegios que no todos reciben. Cada año adicional de vida es una oportunidad de convertirte en una versión más sabia, más compasiva, más querida de ti misma. No desperdicies esa oportunidad desarrollando hábitos que alejen a las personas que amas. Déjame en los comentarios cuál de estos hábitos reconoces en ti misma y qué estrategia vas a implementar para trabajar en él. La honestidad es el primer paso hacia el cambio y declarar públicamente tu compromiso te ayudará a mantenerlo. Recuerda, mi querida espectadora, la vejez no es una excusa para comportarse mal, es una oportunidad para comportarse mejor. Tienes la sabiduría de la experiencia, la perspectiva del tiempo vivido y la oportunidad de convertirte en el tipo de anciana que las generaciones futuras van a recordar con cariño y respeto. Suscríbete al canal si este contenido te está ayudando a crecer como persona y activa la campanita para no perderte los próximos videos donde seguiremos explorando cómo construir relaciones más sanas y una vida más auténtica. Hasta la próxima, mi querida espectadora, que tengas una semana llena de decisiones conscientes que te acerquen más a la mujer sabia y querida que estás destinada a ser.